Hola, nosotras somos alumnas del Centro Universitario UAM Tenancingo. Vamos a hablarles sobre el efecto Slutsky. Yevgeny Slutsky, 1880-1948. Fue un matemático, estadístico y economista ucraniano que describió cambios en la demanda marshalliana en relación a la demanda higgsina. Demuestra que los cambios en la demanda, como consecuencia de cambios en el precio, son el resultado de dos efectos. Un efecto sustitución, que es el resultado en un cambio en la tasa de sustitución entre dos bienes, y un efecto renta, que es el efecto del cambio en el precio que resulta en un cambio en el poder adquisitivo del consumidor. El efecto total será la suma de ambos efectos, o dicho de otra manera, la variación que sufre la demanda del bien X, es decir, en cuanto se incrementa o se reduce. Según el método de Slutsky, la demanda del bien X cae de X0 a X3. La curva de la demanda compensada de Slutsky es menos elástica que la demanda ordinaria, la de Higgs, ya que el efecto de sustitución de Slutsky es menor que la de Higgs. Esto se debe a que el método de Slutsky implica un incremento compensatorio en el ingreso que es mayor al método de Higgs. Dicho en otras palabras, le devolvemos al consumidor su capacidad de consumir la canasta que demandaba inicialmente. Entonces, la contracción en su demanda por este bien será más pequeña. Por otro lado, dado que el método de Slutsky implica un efecto de sustitución más pequeño que con el método de Higgs, su efecto ingreso será en consecuencia más alto. En efecto, al momento de retirar la compensación monetaria, que es mayor con el método de Slutsky, la caída en la demanda del bien X será mayor. Se debe remarcar que esta compensación de la intensidad de los efectos ingreso y sustitución es válida solo para el aumento en el precio del bien X. Si en este caso el precio del bien X disminuye, el efecto ingreso con el método de Slutsky es más bien menor que con el método de Higgs. Esto se debe a que al momento de regresar a la curva de indiferencia inicial, según el método de Higgs, el nuevo precio relativo del bien X, que es más bajo que antes, lo induce a demandar una mayor cantidad del bien X, de la que había en su canasta inicial. En consecuencia, dado que la compensación monetaria calculada con el método de Higgs supone un mayor consumo del bien X, del resultado con el método de Slutsky, el valor de esta compensación monetaria será también más alto. Ecuación de Slutsky, ¿qué es? Es una propiedad matemática que nos permite obtener la demanda compensada de un determinado bien a partir de una demanda ordinaria, conociendo los efectos precio e ingreso, así como la cantidad consumida de equilibrio. En este ejercicio vamos a realizar el efecto renta y efecto sustitución de acuerdo a Slutsky. Nuestros datos indican la cantidad que consumía una persona antes y después de que ocurriera una variación en el bien X. Como podemos observar, hubo una disminución en el precio, ya que en un principio costaba 4 y ahora 1. También provocó un cambio en la demanda del bien X a 800, mientras que el bien Y permanece constante, es decir, consume todavía 100 unidades. Para empezar, debemos calcular la renta compensatoria, que se simboliza de esta manera, la cual es el ingreso que necesitamos para poder seguir comprando las cantidades iniciales, pero con los nuevos precios. Así que la renta compensatoria es igual al nuevo precio de X por la cantidad que comprábamos de X más el precio de Y por la cantidad inicial de Y. Sustituimos. MS es igual a 1 por 200 más 4 por 100. MS es igual a 200 más 400. MS es igual a 600. Entonces, la persona necesita solamente 600 de renta para seguir consumiendo lo mismo y afortunadamente cuenta con 1200 de renta. Ahora tenemos que calcular la cantidad que demandaría el individuo en el punto intermedio del efecto sustitución y para eso utilizamos la función de demanda que tenemos aquí. Pero sustituimos la renta compensatoria que acabamos de calcular.
y el nuevo precio de X. Sustituimos X de S es igual a 2 por 600 entre 3 por 1. X de S es igual a 1200 entre 3. X de S es igual a 400. Así que el efecto sustitución del bien X es de 200, porque aumentó a 400 cuando anteriormente era 200. Aplicamos lo mismo para Y. Y de S es igual a renta compensatoria, es decir, 600 entre 3 por 4. Y de S es igual a 600 entre 12. Y de S es igual a 50. Aunque el precio de Y no cambió, existe efecto sustitución debido a que antes consumía 100 unidades y ahora disminuyó a 50, por lo que el efecto sustitución de Y es igual a menos 50 y el efecto sustitución de X es igual a 200. Estamos acercando al final del ejercicio, solo nos falta sacar el efecto renta. Para eso utilizamos la representación de la ecuación de Slutsky, que es efecto total es igual a efecto renta más efecto sustitución. El ET no es más que la variación que sufre en total la demanda del bien X, y la cual ya sacamos y es 600. Entonces esta ecuación la aplicamos a X y Y. Y tenemos efecto total de X, es decir 600, es igual a efecto renta de X más efecto sustitución de X, que es 200. Despejamos 600 menos 200 es igual a efecto renta de X. 600 menos 200 es igual a 400. 400 es igual a efecto renta de X. Hacemos lo mismo para Y. Efecto total de Y no hay, se pone 0. 0 es igual a efecto renta de Y más efecto sustitución de Y, que es menos 50. Entonces ponemos entre paréntesis menos 50. 0 es igual a efecto renta de Y menos, más por menos es menos 50. Entonces pasamos el menos 50 para acá. 50 es igual a efecto renta de Y. Y con esto terminamos el ejercicio. Lo único que hace falta es graficar los datos que hemos sacado, pero eso se los explicará otra compañera. Ahora veremos la representación gráfica de la descomposición del efecto sustitución y el efecto renta según Slutsky. Bueno, tenemos que el individuo inicialmente consume unas cantidades de X y Y. Estas cantidades son de 200 y 100 unidades. Pero un cambio en el precio del bien X ha provocado que el consumidor pasa a consumir 800 unidades del bien X y 100 del bien C, ya que en el ejercicio tenemos que el precio del bien X ha bajado. Bueno, el ejercicio pide que descompongamos este cambio de 200 y 800 unidades del bien X en efecto renta y efecto sustitución. Esto lo vamos a hacer en dos pasos. Primero haremos el efecto sustitución. Es el que haremos primero. Bueno, este consiste en un cambio en el precio relativo de los bienes. Y el precio relativo de los bienes es PX, el precio de X, sobre el precio de Y. De tal manera que el precio relativo de los bienes ha reducido.
Lo primero que tenemos que hacer es un cambio en la restricción presupuestaria. El precio de X y el precio de Y es la pendiente de esta recta, o sea, la recta presupuestaria. Para representar el efecto sustitución tenemos que pivotar este punto de equilibrio a un movimiento para que la recta presupuestaria sea menor. Pero lo vamos a hacer con otro color. Así que lo primero que tenemos que hacer es mover la recta presupuestaria de esta manera. Como podemos ver aquí, el efecto sustitución nos lleva a un nuevo punto. El punto 400 unidades de X y 50 unidades de Y. El efecto sustitución debido al cambio en el precio relativo de los bienes del precio de X respecto al precio del bien Y. Como podemos ver aquí, el efecto sustitución nos lleva a un nuevo punto. El punto de aquí, que es de 400 unidades de X y 50 unidades de Y. El efecto sustitución debido al cambio en el precio relativo de los bienes, a ti te parece comparativamente más barato el precio de X que el precio del bien Y eso te lleva a consumir una cantidad distinta, o sea, 400 unidades de X y 50 de Y. Es decir, el efecto sustitución sobre X es de 200 unidades. ¿Por qué? Porque la demanda se incrementa de 200 a 400 unidades, como aquí lo vemos. Aproximadamente vamos a poner un 400 aquí, que es nuestros 400 de aquí de X. Y vamos, bueno, este es el nuevo punto de equilibrio que corresponde pues a esta recta presupuestaria. Y entonces pues aquí vamos a poner 400 y de este lado el 50 que le corresponde a Y. Más o menos quedaría así. Bueno, debido al efecto sustitución, es decir, debido al cambio relativo de los bienes, este individuo observa que sufre un efecto sustitución sobre el bien X de 200 unidades. Sobre esto. Y esto, aquí se pone efecto sustitución de X es igual a 200. Este es el cambio que sufre, ya que la demanda de X incrementa debido al efecto sustitución y la demanda del bien Y se reduce en 50, que es el que tenemos aquí. Por eso, en el efecto sustitución del bien Y es de menos 50. Aquí tenemos efecto sustitución de Y es igual a menos 50. Esto es lo que le ocurre debido al efecto sustitución. Esta curva de indiferencia es la curva de indiferencia inicial, ¿no? Pero ahora tenemos otro punto de equilibrio y tendremos otra curva de indiferencia. Bueno, aquí esta curva de indiferencia tendrá un nivel de satisfacción mayor que la anterior, mayor que esta, ya que está más alejada del origen. Una vez que ya tengamos dibujado el efecto sustitución, que será este punto, dibujaremos el efecto renta, que este es nuestro segundo paso. Bueno, el efecto renta consiste en analizar el cambio en el poder adquisitivo. Como el punto del bien X ha bajado, aunque el individuo tiene la misma renta que antes, esto provoca un incremento de poder adquisitivo del individuo. Es decir, tengo el mismo dinero, pero me siento más rico, ya que puedo comprar más unidades del bien X. Bueno,
Esto en la recta presupuestaria, que esta es la línea azul, se va a desplazar hacia afuera. Esto de aquí se desplaza hasta el punto inicial, hasta el punto de X de Y inicial, ya que este es el valor máximo de Y. Y aquí la dibujamos. Ahí está. Como les dije, es el valor máximo que puede comprar el individuo, el cual no ha cambiado, porque sería la renta sobre el punto de Y. O sea, es esto. Y máximo es igual a la renta sobre el precio de Y. Bueno, ahora nuestro nuevo punto será 800 unidades de X y 100 de Y. Como aquí lo tenemos, 800 de X y 100 de Y. Esto lo ubicaremos aquí en nuestra nueva recta presupuestaria y más o menos quedaría como por acá, que serían las 100 de Y y las 800 de X. Como vemos, de aquí a aquí tenemos una diferencia de 400 unidades, que son 200, 400 y 800. Entonces quedaría efecto renta es igual a 400. Y como aquí la Y se mantiene en 100 unidades, entonces aquí vemos que primero baja a 50 y luego sube a 100. Entonces quedaría efecto renta es igual a 50, ya que se mantuvo. Ahora lo que falta sería trazar solamente la curva de indiferencia, que sería esta, y como vemos tenemos una mayor satisfacción.